como estamos, por eso nunca progresamos. Y tal parece que gozamos comer las cosas al revés. Doctor Elizondo Mayer Serra, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, qué gusto estar aquí con Si tú fueras en este... Gracias. Si tú fueras... ¿Qué es tuyo? Si tú fueras en este momento a Mazatlán, Sinaloa, ¿irías a sacarte la foto afuera del edificio Miramar? Con esto te quiero preguntar si tienen razón los sinaloenses, quienes piensan que en Culiacán, en Mazatlán y en otros puntos, Guamúchil, en fin, pudieran hacerse museos del Capo y del Chapo. Estoy totalmente en contra de la celebración de los que son criminales. No sabemos cuántos muertos tenga en su responsabilidad el Chapo, pero han de ser muchísimos. Le apuntan entre 2 y 3 mil muertos directamente por instrucciones de él. No es que los haya matado, pues, pero... Ir a hacer un museo, celebrar un personaje de este tipo, yo no tengo ningún interés. Ahora bien... ¿Tú no irías? Yo no iría y estaría en desacuerdo en que se usaran recursos públicos para construir un museo de este tipo. Si la ¿Ni siquiera irías por el morbo? No. ¿Te parece morbosa la información que se ha generado a partir de la captura, que es un hecho específico y concreto que se acota en una cuartilla? Hay una que es muy interesante y otra, como ir a ver el departamento, me parece, no sé si morbosa, me parece poco interesante. Es un departamento más, dicen que bastante feo. Ahora, yo creo que aquí lo relevante, Pepe, son dos cosas que dijo el presidente y que hay que analizar con cuidado, tanto en el reporte que hiciste de la entrevista a León Krause, como lo que se dijo en la CONAJO. El primer tema, Pepe, le pregunta a León Krause con toda razón, ¿vamos a llegar hasta el final? Esa es la pregunta interesante. ¿Qué es llegar hasta el final? Porque sí es un gran triunfo para el Estado mexicano mostrar que no hay intocables. Y creo que las probabilidades de que se escape son cero casi. En fin, la gente reacciona como reacciona, pero ya viste cuánta gente no absolutamente es suspicaz. Ahora, está en un penal que nunca se ha escapado nadie. Hay que recordarlo, en el antiguo Almoloya, hoy penal del Altiplano, ahí no ha habido fugas. Pero en fin, eso es quizá otro tema. Lo interesante es que un personaje como el Chapo no sobrevivió solo. Sabemos ya de la evidencia periodística que fue apoyado por los policías municipales, pues, presuntamente tanto de Culiacán como de Mazatlán, y no sabemos qué otras figuras de a nivel estatal, federal, empresarios están vinculados con él. Jueces. Entonces va a ser muy importante que el gobierno tenga la capacidad no solo de atrapar al Chapo, sino de mostrar que la red de complicidades que hicieron posible este fenómeno tiene... se empieza a desmadejar, se empieza a acotar, se empieza a mandar gente a la cárcel. Está el tema que decía hoy, creo que el secretario de Gobernación, el vocero, que no se dejará que la familia o quienes ganaron recursos como producto de esta actividad delictiva gocen de ellos. Uno de los grandes temas del aprisionamiento del Bester es que los recursos de la familia no se han tocado, como si hubiera habido ahí una suerte de pacto de, en fin, no nos movamos más y pueden seguir disfrutando de una serie de privilegios que presuntamente vienen de la posición de la ahora encarcelada. Permíteme comentarte lo que dice Jorge Castañeda. Nos ha dicho Jorge Castañeda sobre la reaprehensión del Chapo Guzmán. Él dice, y yo creo que todos coincidimos, que es un golpe fenomenal del gobierno y no hay que regatearle, desde luego, ningún mérito para haberlo logrado. Pero tampoco hay que hacerse, lo que tú decías, pero tampoco hay que hacerse ilusiones de que esto va a cambiar la ecuación fundamental de la guerra del narco a nivel internacional y con Estados Unidos, sobre todo en lo relacionado con la producción y el tránsito de estupefacientes ilegales, y creo que ese es el verdadero tema de la análisis. Ese es el tercer tema, porque lo primero es que hay una red, más allá de que tampoco va a resolver el tema de la ilegalidad, la violencia, etcétera, los cómplices del Chapo, sobre todo los que están vinculados al sector público, deberían también pagar un costo. Las ganancias económicas de las que está gozando la familia deberían también tener un límite. Porque digamos el caso de Michoacán, dice todo el mundo que estaban involucrados funcionarios locales y estatales detrás de los templarios, y no ha habido una orden de aprehensión en contra de uno de los funcionarios locales o estatales presuntamente vinculados con los templarios. El fenómeno templario no se hubiera podido dar sin la colaboración de las autoridades locales, y algo similar en el Chaco. Ese es el punto número uno, Pepe. El punto número dos tiene que ver con me pareció a mí, cambio de discurso del presidente, que empieza a decir que son muy importantes los capos grandes.
Sí, lo han procesado mucho mejor que la administración anterior, cuidaron el debido proceso, cómo lo presentaron, en helicópteros de la policía y no de la marina, todo está muy bien. Bueno, de hecho no lo presentaron, lo mostraron. Lo mostraron. Es mucho más exacto. ¿Te acuerdas que antes los ponían frente a la cámara? Mucho mejor. Aquí es de pasadita, resulta que viene caminando. Resulta que había una cámara y lo pasó y lo vio. Exacto. Y muy cuidadoso en lo de la identificación del personaje, todo está muy bien. Pero cuando oigo al presidente decir que es muy importante ir sobre los grandes capos, que yo estoy de acuerdo, por lo que dije hace un momento, la impunidad, me parece que se parece a la política que siguió el presidente Calderón, con otros énfasis, pero esta idea de que había que golpear a los grandes capos, y luego se le acusó al presidente Calderón, ya voy con el tercer punto, el de Jorge Castañeda, de que por atrapar a los grandes capos, luego venía la violencia producto de las pugnas sucesorias, por los herederos del capo, por las fronteras de los que estaban queriendo reentrar a la zona que dominaba el que acaba de ser apresado. Yo creo que es posible que algo así haya, no inmediatamente, pero no por ello se deben de apresar a los capos, como parecía sugerirse de la voz de los muchos críticos que decían, no, apresar a los capos tiene consecuencias de violencia. Puede que las tenga, pero hay que hacerlo. Pero como dice Jorge, sin duda no es suficiente. Primero, es una discusión que hemos tenido aquí, Pepe, ya cuando se legalizó la marihuana en 2 estados de Estados Unidos para fines recreativos, en más de 20 para fines medicinales y otros muchos, incluido California, parece que la van a hacer legal para fines recreativos, andar matando soldados mexicanos, gastando recursos, apresando a narcomenudistas de marihuana es un poco absurdo. Y el origen del negocio del Chapo, o una de las vetas más fuertes, fue la marihuana. En un principio, hace 20 años. Se volvió una multinacional con muchos otros áreas de negocio, pero en su origen estaba la marihuana. No va a cambiar por ello que atrapes a uno, atrapes incluso a sus socios, se debilite este cartel, alguien va a llenar ese hueco. Lo que se necesita es fortalecer las capacidades institucionales mexicanas y usarlas para lo que más importa, que es extorsión, secuestro y los delitos que afectan directamente a los ciudadanos. Hoy, claro, estas bandas criminales son tan poderosas que hacen de todo, exportan marihuana. Son empresas que tienen un distintivo, el manejo de la violencia. Si este sirve para exportar marihuana, cocaína, bien. Si esto sirve para extorsionar, bien. Si esto sirve para robarse una niña, bien. Y eso es lo que hay que combatir. El punto primero que tiene el Estado mexicano es que nadie le esté disputando la violencia en amplias zonas del país donde lo que mandan son los criminales. Y eso requiere no atrapar a uno, no atrapar a dos, ni siquiera se resolvería legalizando mañana de golpe la marihuana. Se requiere ese trabajo de hormiga que se ha logrado con cierto éxito en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Monterrey, que es reconstruir las policías, tener presencia ciudadana detrás de esta reconstrucción para evitar que se contaminen, para presionarlas cada vez que hay un delito importante, gobernadores metidos en el asunto, en la parte de la seguridad, sí. Coordinación con el gobierno federal, y esa tarea pues, es mucho más larga, complicada que todo lo otro que hemos hablado, Pepe. Doctor Elizondo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pepe. Gracias por explicarnos por qué estamos como estamos. Gracias al doctor Elizondo Mayesera en este su espacio. Si nos permite, hagamos una pausa en un